Shalom, shalom, paz para cada uno de ustedes, mis amigos, seguidores de este medio, La Verdad del Cuarto Ángel. Pues bien, como ustedes podrán notar, el título, tenemos dos títulos en interrogante. ¿Se equivocan los profetas o realmente se equivocan los profetas? Quizá algunos podrían pensar y decir, ¿por qué dos interrogantes? ¿Por qué no pone uno? ¿Se equivocan realmente los profetas? O pone el segundo título, ¿realmente se equivocan los profetas? Podríamos también haber hecho dos videos, uno presentando ¿se equivocan los profetas? Y otro video, ¿se equivocan realmente los profetas? Pero hemos determinado hacer un video y en el mismo video responder a ambas interrogantes. Permítame decirle, algunos también podrían razonar y decir, bueno, es que con la respuesta del primero ya el segundo queda respondido. No. Permítame decirle que en esta ocasión tenemos dos interrogantes y tenemos dos respuestas diferentes. Tenemos dos respuestas, claramente son diferentes. Así que por lo tanto, se dirán, ¿cómo va a ser? Si queda contestada la pregunta, ¿se equivocan los profetas? En la segunda, ¿realmente se equivocan los profetas? Sería la respuesta a la primera, pero no es así. Y le voy a decir por qué me sentí motivado a compartir este mensaje. Lo primero es porque fui inspirado por el Espíritu Santo. Y lo segundo, por una experiencia por la cual atravesé. Su servidor estuvo asistiendo a un curso llamado Incala, dado en Gascue. A esa promoción yo le he llamado la promoción de fuego, porque allí surgió uno de los laicos que estaba allá, que usaba un término fuego, y eso se pegó, ya ustedes saben, por eso le he llamado la promoción del fuego. En ese curso que se estuvo haciendo, hubo un pastor y teólogo al mismo tiempo de renombre, lo voy a mencionar. Aquí en el país hay dos teólogos famosos, número 1 y número 2. El número 1, pastor Hermes Taveras, el número 2, el pastor y teólogo Vladimir Polanco. Este pastor, segundo, Vladimir Polanco, y segundo en teología, aquí en el país, en República Dominicana, él estuvo enseñándole a esos aprendices, lógicamente son ignorantes que van a aprender de ellos, ¿verdad que sí? Enseñar a los ignorantes, y de él decía que los profetas se equivocan y que ellos se equivocaban. Pero no solamente él con su influencia, siendo el número 2 aquí en el país en teología, dijo eso, sino que él lo demostró bíblicamente. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar la declaración bíblica que él presentó como evidencia de que los profetas se equivocaban. Y luego, imagínense ustedes ante tales problemas que ha habido en el adventismo con respecto a lo que Elena dice y lo que está practicando la iglesia adventista actualmente. Porque Elena White dice una cosa y ellos hacen otra. O toman la declaración de Elena White en lo que les conviene y en lo que ellos creen que no les conviene, lo rechazan. Porque realmente todo lo dicho por la sierva de Dios, la profeta, es para beneficio y bien de la iglesia. Pero a través de toda la historia, la iglesia como ministerio han rechazado los mensajes de los profetas y los profetas finalmente terminan siendo rechazados y sus mensajes no son aceptados. Así que por lo tanto, voy a querer que prestemos la mayor atención posible a ese tremendo mensaje de si los profetas se equivocan o realmente se equivocan los profetas. Y de antemano les voy a decir, no se pierda la segunda parte, porque vamos a tener una segunda parte. Esa segunda parte es una reflexión y pregunta al mismo tiempo. Así que si usted es de los que no se ha suscrito en el canal, le invitamos a que se suscriba. Y si no se suscribe, pues se lo vas a perder. Pero esperamos que no se lo pierda. Así que de inmediato vamos a comenzar respondiendo a la primera interrogante. ¿Se equivocan los profetas? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta presentado por este pastor y teólogo de influencia, el número 2, en ese curso que le estaba impartiendo a una serie de laicos, los nuevos laicos del futuro, donde ahora se estaba
enseñándole a no tener confianza en los profetas. De que usted le dice que los profetas se equivocan, ya usted va a perder confianza en los profetas, tanto bíblico como del don profético, Ellen White. Así que, y permítame decirle antes de continuar, a mi Dios lo pongo por testigo de que lo que le estoy diciendo es cierto, por si alguno tiene duda. No, la Biblia dice, no tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no puedo tomar el nombre de Dios en vano. Lo que le estoy diciendo no fue algo que me contaron. Yo estuve presente, como le dije, y estuve al frente de él escuchando eso que él dijo ahí. Porque a veces uno escucha a la persona y uno debe decir cuál es el propósito o el objetivo en él decir eso. Cuando una persona enseña algo, dice algo, tiene que tener un propósito o un objetivo. Pero no vi el propósito o el objetivo. Claro, yo saqué mi conclusión de cuál es el propósito y el objetivo. Ahora los otros vayan a preguntarse cuál es el propósito o el objetivo en él decir que los profetas se equivocan. Así que por lo tanto, él nada más simplemente dijo que el profeta se equivocaba, incitó la cita y lo dejó ahí. Por eso este tema va a ser interesante porque vamos a responder a eso. Así que la primera declaración la vamos a tener en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versos 3 al 5. Allí nosotros encontramos un profeta, ustedes lo conocen, se llama el profeta Natán. 2 de Samuel, vamos allá. Aquí nosotros tenemos el profeta Natán, que es un hombre de Dios. Ustedes lo conocen por ser el hombre muy famoso en presentarse a David cuando su pecado y relatarle la parábola de allí del hombre que tenía varias ovejas y el otro que nada más tenía una ovejita. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. Pues bien, miren lo que él citó como evidencia de que los profetas se equivocaban. En el libro 2 de Samuel, como ya dijimos, capítulo 7, versos 3 al 5, encontramos el siguiente relato. Dice allí: entonces Natán dijo al rey, haz todo lo que esté en tu corazón. No. Antes que nada, permítame decirle qué fue lo que pasó. Y luego vamos a leer. Excúsenme, ¿oyeron? Resulta ser que David tenía la intención y el propósito de construir un santuario para Jehová, una casa para Jehová. ¿Cómo hacer un santuario, una casa de Jehová? No es malo. ¿Usted cree que es malo? Yo creo que no es malo. Yo creo que usted piensa igual que yo, que no es malo. No es pecado hacer una casa para Jehová. Y más un hombre, como ya Jehová había dicho, que era conforme a su corazón, ¿verdad? Porque si usted me dice a mí que un narco quiere hacer un templo, una casa para Jehová, un asesino, ¿usted me entiende? Pero estamos hablando de un hombre que Jehová dijo que era conforme a su corazón, que era sencillo y humilde realmente. Y que era un guerrero y mataba gente, pero era por orden de Jehová, así que era un hombre fiel. Así que Natán, conociendo a este hombre que era conforme al corazón de Dios y que era un hombre fiel, él se acercó al profeta Natán y le dijo que él quería hacer un templo para Jehová. Y resultó ser que cuando fue a hacer cuando él le hizo la propuesta, el profeta le dijo, bueno, yo no veo problema en eso, pues haz el templo. Así que bendecido sea, haz el templo. Pero luego que le dio la aprobación, le dijo que sí, Jehová toma al profeta y le dice a Natán, mira, ve y dile a David que no me construirá casa porque él es derramador de sangre. ¿Se equivocó el profeta, sí o no? Se equivocó. Vamos ahora a leer el relato. Vamos a leerlo del verso 1 hasta el 5. Sucedió cuando el rey vivía en su palacio, el rey David claramente está, y Yahweh lo había hecho reposar de todos sus enemigos, que dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en un palacio de cedro, pero el arca de Dios habita en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Bueno, es verdad que Dios estaba con él. Pero escuche esto. En aquella misma noche vino palabra de Yahweh al profeta Natán, diciendo, ve a decir a mi siervo David, así dice Yahweh, tú no me construirás casa para que yo habite. Así que aquí nosotros ya vimos claramente, y no podemos decir que se equivocó, ¿verdad?
¿Cómo te va a decir que se equivocó? Él dijo que los profetas se equivocaban. Y dio la evidencia bíblica y está ahí. Pues tiene razón, ¿verdad que sí? Vamos a ver si es verdad que es así. Porque mire, permítame decirle, no hay cosa que trabaje más fino que el diablo. No hay un ser, un teólogo, un tipo más fino que el diablo. Y el diablo va a engañar al pueblo precisamente con la misma Biblia. Es decir, el que no tiene el Espíritu Santo y está siendo instruido por hombres que no se dejan usar por el Espíritu Santo, hay problemas serios. Por eso, en la respuesta a la segunda interrogante, ¿realmente se equivocan los profetas? Vamos a dar respuesta, porque ya tenemos la primera respuesta a la primera interrogante. ¿Se equivocan los profetas? Bueno, ya vimos una evidencia. Aquí no vimos que el profeta Natán le dijo a David que sí, que construyera, y Jehová le dijo que vaya y le diga que no. Pues te equivocaste, Natán, ¿verdad? Ok, no se olvide esa cita, 2 Samuel 7, del 1 al 5. Ahora vamos a otra segunda cita. Tenemos Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos allá. Tenemos otro profeta, no vamos a hablar del mismo, ¿verdad? Este profeta se llama Elías. Nosotros conocemos a Elías. Elías es un hombre muy famoso en la Biblia. Fue un hombre que realmente era de Dios, era tan de Dios que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Tuvo un mayor privilegio que Moisés en ese sentido, porque Moisés fue al cielo pero después de haber conocido la muerte, experimentar la muerte. Así que nosotros vemos que este otro personaje, Elías, que es un profeta de Dios, un hombre temeroso de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, versos 21 y 22, mire lo que él dijo. Se acercó pues Elías a todo el pueblo diciendo, ¿hasta cuándo estarán divididos ustedes en dos bandos? Si Yahweh Dios, vayan en pos de él, y si Baal es, síganlo. Pero el pueblo no le dio respuesta. Dice el verso 22, que es el énfasis de este mensaje. Entonces Elías dijo, solo yo he quedado como profeta de Yahweh, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Aquí nosotros vemos que este profeta, con un celo de Dios, un hombre de Dios, inspirado por Dios, está molesto con el pueblo, le dice que por qué están claudicando en dos pensamientos, y si servía a Dios, servía al diablo. A Baal, que es el diablo, claramente está. Y entonces en el verso 22 dice, solo yo he quedado profeta de Jehová. Lo voy a invitar a que vayamos al capítulo 19, verso 10. En el capítulo 19, verso 10, Elías vuelve y repite la misma palabra. Leemos. Primera de Reyes 19:10. En Primera de Reyes 19:10 dice allí, y él respondió. En la primera está hablando con el pueblo, y en esta segunda ocasión que lo dice al ángel de Jehová. Cuando usted se lee el verso 7 del capítulo 19, dice, el ángel de Jehová volvió a tocarlo por segunda vez diciendo, levántate, come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. Y usted se continuará leyendo la cita. Usted si quiere leer el capítulo 19 completo, pero aquí tenemos que ganar tiempo por esta vía. Así que lo que quiero confirmar es, leyendo el verso 7, que aquí ahora él está hablando con el ángel de Jehová. Y él dice, voy a leer el verso 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Yahweh diciendo, Elías, ¿qué hace aquí? Ahora dice el verso 10, que es la cita del énfasis de este mensaje. Y él respondió, he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado, y aquí pretende matarme. Ve que aquí, aquí Elías está hablando con el ángel de Jehová, o sea, con el mismo Cristo. Dice, han violado tu pacto, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, y buscan para matarme. Así que por dos veces ya él se identifica como el único. En el mismo capítulo 19, ahora, en el verso 18,
Él dice lo siguiente. Por segunda vez a Jehová. No, perdón, excúseme. En el verso 14, el verso 14, el verso 18 que me adelanté, es la respuesta de Dios a estas tres expresiones equivocadas, por cierto, de Elías. Ay, 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 qué tremendo. Vamos a leer, entonces todo va a poner bueno ahora. Verso 14. Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Yahweh. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 19, verso 14. No se olvide, Primera de Reyes 19, 14 ahora. Y él respondió: he sentido un ardiente celo por Yahweh, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tu altar y mataron a espada a tu profeta, y solamente yo he quedado y aquí pretende matarme. Así que ya vimos en el capítulo 18, verso 22, él utilizó esa expresión. Ya lo vimos en el 19:10 y ahora en el 19:14. Ahora escuchen la respuesta de Dios a Elías en el verso 18 del capítulo 19. En el 18 dice: pero yo he hecho que quede en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no han besado a Baal. Así que vemos que mientras Elías, en el capítulo 18, verso 22, y en el capítulo 19, versos 10 y 14, él dice claramente, en cierto sentido, Elías tenía razón en lo que estaba diciendo. ¿Por qué él tenía razón? Porque ante la apostasía reinante que había en Israel, nadie decía nada ni hacía nada, porque eran unos cobardes y estaban escondidos, tenían miedo a la espada del rey, tenían miedo a los sacerdotes, porque siempre esa gente que son encumbrados, que se reconoce que fueron establecidos por Dios, pero ahora que eran unos sepulcros blanqueados, que ahora eran ministros de Dios, pero ministrando para el diablo. Ahora, ante esta situación, hay que pensarlo dos veces para uno enfrentar a un rey, siendo un súbdito del rey. Hay que pensarlo dos veces para tú enfrentar a aquellos hombres que son llamados y levantados por Dios, para tú decirle su verdad en su cara cuando estén en apostasía. Mire, no tenga miedo por usted decirle la verdad a un líder de la iglesia que está en contra de la verdad de Dios y que se está desviando del camino. No tenga miedo de decirlo. Si usted tiene que decirle como Jesús le dijo en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y la obra de su padre el diablo hacen, dígaselo. Si usted tiene que hacer como Juan el Bautista, que Juan el Bautista le dijo, generación de víbora. Decirle generación de víbora es decirle generación del diablo, porque la víbora es del diablo y la serpiente está representada por el diablo, dígaselo. Y la sierva de Dios dijo que la verdad hay que presentarla por encima del presidente y la asociación general. Usted no puede callar la verdad. Diga, por usted mantener un nombre en una iglesia, o por usted estar frío con los feligresías, o por estar frío con pastores. No sea lambón de pastores. Usted tiene que decir la verdad, porque si no, usted va a sufrir la consecuencia. Y la va a sufrir de Dios. Es mejor sufrir la consecuencia, que me quiten mi nombre de los libros de la iglesia, de que me desprecien, de que me quede solo y tener la aprobación divina, que yo estar frío con la iglesia, mantener un nombre y ser desaprobado por Dios. Esto es así de simple. Así que por lo tanto Elías, al ver que él estaba solo y que habían 7,000, pero estaban escondidos ahí y él no lo conocía porque era uno cobarde, él pensó que solamente él quedaba siendo de Dios. Lo que pasa es que aquellos eran de Dios, pero eran unos cobardes, estaban escondidos. Así que pues, en ese contexto, Elías tenía razón, pero estaba equivocado al mismo tiempo. Tenía razón y estaba equivocado. Tenía razón por el testimonio porque no veía a nadie, pero estaba equivocado porque realmente pero estaban escondidos. Así que por lo tanto, el punto está que aquí el profeta estaba equivocado y se equivocó, como presentó el pastor Vladimir Polanco en aquel tema, y como en el caso del profeta Natán. ¿Se equivocó o no se equivocó? Se equivocó. ¿Por qué? Porque miren, él dijo que solamente había quedado de Jehová y habían 7,000. Ok. Vamos a continuar. Estamos respondiendo a la primera interrogante. ¿Se equivocan los profetas? Vamos a leer uno más. Vamos a leer a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 18. Ustedes saben que un profeta es un
enviado de Dios, un intermediario de Dios. Ahora vamos a leer en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 18, a un apóstol que es sinónimo de un profeta, y allí lo presentaron también como si fuera profeta, porque era un hombre que ya estaba lleno del Espíritu Santo, tenía el sello de Dios, y hacía el papel de profeta, porque era intermediario entre Dios y los hombres, como los profetas. Recuerden que yo le he dicho a ustedes que Dios no trata con pecadores ni deja de tratar con los pecadores. Dios trata con los pecadores por medio de los santos, pero con los santos trata directamente. Dios no usa intermediario para tratar con los suyos. Así que en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18, yo se lo voy a relatar de memoria y luego vamos a leer. Resulta ser que el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los tesalonicenses, su primera carta, él le había dicho a ellos que no se dejen conmover, le había dicho con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, decimos que no acongojéis porque Él sea aquí, que Él vendrá sobre el nuevo cielo, y nosotros, los que estamos vivos, vamos a recibirle en el cielo juntamente con ellos. O sea, el apóstol Pablo le estaba dando una esperanza y donde él se consideraba que iba a estar entre los que iban a recibir la venida de Cristo Jesús en gloria. Pero resulta ser que en cuanto a esta parte, él estaba equivocado, porque ni él ni los que estaban presentes iban a ver la venida de Cristo Jesús venir en gloria sin experimentar la muerte. Oigan bien, sin experimentar la muerte, esa gente son de Dios. Esa gente van a ver la venida de Jesús en gloria, pero después de la resurrección. Así que por lo tanto, el Señor, así como tuvo que corregir a Natán y tuvo que corregir a Elías, Él le dice, mira, ve y dile que el Señor no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía y se presente la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ya ustedes saben cuál es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ahí donde el diablo iba a matar a los apóstoles, la iglesia primitiva, los que quedaban vivos, se iba a unir con el mundo, iba a dar como resultado el sistema papal, y allí entonces la verdad del sábado sería cambiada por la del domingo, es decir, que el sábado sería echado a un lado, el domingo sería puesto en alto. Allí ahora el Espíritu Santo sería echado a un lado, porque el intermediario entre Dios y los hombres, que es el Espíritu Santo, ahora es reemplazado por el sistema papal, el Papa, y allí se va a introducir la adoración a imágenes, una serie de apostasías. Una iglesia que duró más de un milenio, siendo la única iglesia visible, reconocida por el mundo y haciendo a su antojo. Así que por lo tanto, el apóstol recibe ahora el consejo, y así como Natán tuvo que ir a hacer la corrección ante David, ahora el apóstol Pablo tiene que ir a hacer la corrección en su segunda carta, en el capítulo 2, que lo vamos a leer, los versículos. Va y tiene que hacer la corrección, y allá cuando va a hacer la corrección, le dice, no os dejéis de conmover fácilmente vuestro modo de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que tuvo que hacer la corrección, porque realmente la venida del Señor Jesús no se iba a presentar, ni ellos iban a verlo sin haber experimentado la muerte. Habían algunos eventos proféticos que antes que Cristo se presentara tenía que darse. Por lo tanto, ellos iban a ser parte de los mártires de ese conflicto que se iba a presentar. Entonces, vemos que entonces en este caso también él tiene razón, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a leer la cita. Dijimos 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18. Dice allí, por lo cual le decimos por palabra de nuestro Señor, nosotros los que estemos vivos, escuchen bien, nosotros los que estemos vivos, los que permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a lo que ha muerto, o sea, no nos vamos a adelantar a lo que ha muerto. Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, y los muertos que están con el Cristo resucitarán primero. Y en ese tiempo nosotros, los que permanezcamos, los que estemos vivos, ve que él se está incluyendo, y lo está incluyendo a ellos, seremos arrebatados a una junto con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire,
y así estaremos siempre con nuestro Señor, por lo cual aliéntese unos a otros con esta palabra. Oye, esto es maravilloso, poder ver la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria sin conocer la muerte. Pero tristemente no iba a ser así. Tenían que pasar por el crisol, por el horno. No solamente pasar por el horno y el crisol, porque por eso tenemos que atravesar todo. El problema era que tenían que experimentar la muerte, y no una muerte natural. Ya ustedes conocerán cómo murieron los apóstoles. El único que murió de muerte natural fue Juan, porque Dios tenía un propósito especial con él, lo libró de un aceite caliente donde lo metieron. Así que vamos a la segunda carta ahora. En la segunda carta de Tesalonicenses, que es donde aparece la corrección, en el capítulo 2, leas el capítulo 2 completo, pero yo voy a leer los versos 3 y 4, que es lo que corresponde con el mensaje que estamos presentando. Se equivocan los profetas, de la cual, por lo que ya hemos presentado, vemos que la respuesta es sí, ¿verdad que sí? Aunque realmente no. Ay, qué fuerte esto. ¿Cómo que no si estamos mirando la evidencia? Usted verá lo fuerte que es esto, que el diablo es sucio. El diablo es sucio y engaña a los ignorantes. Y lo engaña con Biblia en mano, con Biblia en mano. Recuerde que el diablo quiso engañar a Cristo fue con la Biblia en mano, citando las Escrituras. Y recuerde que los peores enemigos adentro que están con Biblia que te van a engañar. Y ustedes dirán, ahora sí esto se va a poner bueno. Vamos a ver cómo va a ser este desenlace. ¿Cómo es que no? Mirando estas evidencias. Siga ahí. Y no se pierda la parte 2, como le dije. Que la segunda parte que viene lo interesante. Porque allí le voy a hacer un interrogante en base a esto que acabamos de presentar. Y una reflexión. Pero usted va a ver qué reflexión. Esto va a ser un boom. Muy bien. En la segunda carta de Tesalonicenses, en los capítulos 2 dijimos, ¿verdad que sí? 3 y 4. Dice allí. Ahora el apóstol Pablo, corrigiendo lo que allá que habíamos acabado de leer en la primera carta, le dice lo siguiente, por inspiración divina. Nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá. Oiga eso, no vendrá, dice aquí. ¿Quién? Al Señor Jesucristo, a quien él le había dicho en la primera carta que vendría. Dice aquí, nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la desobediencia, otras versiones dice la apostasía, y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se enaltece sobre todo el que sea llamado Dios y objeto de culto, de manera que se establecerá aún en el templo de Dios como Dios y se mostrará a sí mismo como que es Dios. Ya ustedes saben quién reúne esa característica, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo incluso había dicho que ya se estaba manifestando, ya él estaba empezando a obrar. Y se terminó de manifestar a partir del año 538 hasta el 1798, sistema papal. Muy bien, lo que queremos enfatizar aquí, porque no estamos hablando del sistema papal, ley dominical ni nada por el estilo. Aquí se equivocan los profetas, así que vemos que aquí hay que hacer una corrección en la segunda carta de lo que se había dicho en la primera carta, en los capítulos y versículos ya citados. Así que por lo tanto, podemos citar más también. Nosotros podemos ver en Génesis 27, Jehová había dicho, vamos a leer una más, ¿por qué no? Génesis 27, dice allí. Así que devuelve el relato cuando Abraham llega ante Abimelech y dice que Sara es su hermana, siendo su esposa, y entonces como era su hermana, a él le gustó porque era una mujer hermosa y la va a tomar para sí. Cuando fue a tomar para sí, Jehová se le presentó y le envió allí una desgracia, y él se dio cuenta que la desgracia era porque había tomado una mujer ajena, la cual él no sabía que era ajena. Entonces Jehová le dice lo siguiente a él. Bueno, vamos a leer el verso 6 y 7. Entonces le dijo Dios en el sueño, también yo sé que hiciste esto en integridad de tu corazón. Ciertamente te he detenido para que no pecara contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Así que devuelve la mujer al marido por cuanto él es profeta, y él orará por ti para que viva. Pero si no la devuelves, sabe que morirá irremisiblemente tú y todo lo tuyo. Jehová le dice aquí ahora a Abimelech, devuelve esa mujer
porque esa mujer es la mujer de un profeta. Y si tú no la devuelves, la desgracia que yo detuve, la voy a soltar y ya tú sabes, voy a acabar contigo y lo tuyo. Y vino que eso, tuvo que devolverla. Ahora bien, ¿cuál es el énfasis en esta cita? Aquí nosotros vemos, aquí se está hablando de Abraham. Aquí vemos que aquí se dice que Abraham es profeta de Dios. Y ya Dios le había dicho a este profeta que Dios le iba a bendecir y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que en el capítulo 16, versos 1 y 2, él y la mujer se ponen de acuerdo para hacer cumplir la promesa de Dios, porque ya que él estaba viejo y la mujer también creían que ella no podía dar descendencia, y como él no podía dar descendencia, pues entonces ellos vinieron y se pusieron de acuerdo, y entonces tomaron una persona, una mujer fuera del matrimonio, y convivió con ella, claro, puesto de acuerdo, porque a quien la propuso, hizo la propuesta fue la mujer. Y entonces ya ustedes podrán notar todo el desenlace y el problema que pasó allí. Vamos a leer la cita, el capítulo 16, versos 1 y 2, dice allí, de Génesis. Y Sarai, esposa de Abraham, no le había dado a luz hijo, pero ella tenía una sierva egipcia de nombre Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que Yahweh me ha impedido dar a luz. Allégate a mi sierva, quizá por medio de ella yo reciba consuelo. Y Abraham escuchó la voz de Sara, o sea, se pusieron de acuerdo. Aquí le diríamos, bueno, pero Abraham se dice que era un profeta de Dios, y Dios le dijo que su descendencia sería como la estrella del cielo. Pues él se equivocó al pensar que ya la promesa no iba a venir por medio de ahí. Más sin embargo, Dios le dijo que era por medio, la promesa iba a venir por medio de Sara, y aunque tuviera que Sara ya se le había ido la costumbre para poder dar hijos, para poder dar a luz hijos, permíteme decirte que la promesa vendrá. Y evidentemente vino por ahí y se equivocó. Bueno, ya hemos leído varias citas, ¿verdad que sí? Donde este pastor decía, segundo en teología, en decir que los profetas se equivocan. Antes de dar respuesta a la segunda interrogante, ¿realmente se equivocan los profetas? La primera es, en la respuesta a la primera pregunta, ¿se equivoca a la interrogante, ¿se equivoca el profeta? La respuesta es sí. Y permítame decirle que en la segunda interrogante, ¿realmente se equivoca el profeta? La respuesta es no. ¿Y cómo podemos armonizar la primera interrogante con la segunda? Aquí viene. Pero antes déjeme decirle algo. ¿Qué usted cree que podría pasar cuando un grupo de estudiantes que van a aprender, y se van a aprender porque son ignorantes, lo van a instruir teólogos de que conocerán la verdad, y le enseñan cosas como esa para que así no tengan confianza en los profetas de Dios, y sobre todo en lo que es el NY? Porque en ese curso había muchas cosas que se comentaban, quizás por algunos rumores, alguna cosa. Por ejemplo, ahí estaba un tema muy delicado. El NY tenía su propia tesorería, y ya ustedes saben, ella tenía su propia tesorería porque no solamente el diezmo de ella lo daba a otra parte, no llevaba a la tesorería, sino que también había un grupo de hermanos que se habían acercado a ella y le dijeron, miren, nosotros sabemos que el ministerio no está bien, nosotros no le vamos a entregar el diezmo a ellos, nosotros se vamos a entregar a usted. Si usted no lo recibe, nosotros le vamos a dar el uso que nosotros consideramos que debemos darle. Ella no lo reprochó ni le dijo nada, recibía los diezmos de ellos, porque no fue un día, recibía los diezmos de ellos, más los de ella, y entonces ella hacía lo que consideraba que era correcto. Es decir, que dentro de la iglesia adventista habían dos tesorerías, la del ministerio pastoral y la de la profeta. Hasta el final siempre fue así. Ahora bien, claro, ella dijo que eso debía mantenerse oculto porque eso no edificaría a la iglesia. Porque lógicamente con el futuro iba a pasar lo mismo, porque la gente iba a ver cosas en el ministerio y van a querer tomar ejemplo de ella y van a hacer lo mismo. Que dicho sea de paso, lo que ella hizo no estuvo mal porque era profeta y el Señor no la arrepintió, y ya ustedes saben. A la iglesia no le conviene que esto se sepa, porque lo primero que ellos dicen, no, mire, no importa lo que la iglesia haga, usted tiene que traer los diezmos y la ofrenda aquí, independientemente de lo que haga el ministerio, y Dios no va a pedir cuenta a nosotros. Sí, es verdad, Dios va a pedir cuenta a ellos, pero también le va a pedir cuenta a los que depositan los diezmos, porque a ellos porque no hicieron su parte, a usted porque habiendo tenido la luz, y usted sabiendo que un ministerio que no le hace contra el mensaje del campo, un ministerio que Dios le dijo, invierta fuera de la ciudad y está invirtiendo dentro de la ciudad, un ministerio
que Dios dijo, no haga tesoro aquí en la tierra, ustedes están invirtiendo millones y millones de pesos, haciendo banco propio y frisando dinero, invirtiendo en bolsa de valores. Ya se sabe que el que esté diezmando un ministerio en esa condición está diezmando para el avance de la obra del diablo, entre una serie de problemas que están sucediendo. También sin mencionar una serie de declaraciones de cosas que el Ellen White decía, pero que realmente la iglesia está viviendo contrario a esa declaración del Ellen White. Ante esta grande problemática y todas estas cosas que están pasando, esto caco caliente, como dicen a los disidentes, porque hay muchos disidentes que son de Dios, otros son usados por el diablo, que salen con unos mensajes que fue inspirado por el diablo. Así que entre los disidentes hay disidentes de Dios y del diablo. Dentro de la iglesia adventista hay gente que son de Dios y del diablo. En la iglesia católica hay gente de Dios y del diablo. Así Dios dijo que la mayoría de los fieles están en la iglesia católica, y en el protestante también hay gente de Dios y del diablo. En todas las iglesias todo está así, lamentablemente. Ahora bien, ante esta problemática que se enseña tales cosas, y ya vimos las evidencias bíblicas, imagínense usted, ¿dónde irá a parar la iglesia? Ahora imagínense usted esta nueva generación de laicos siendo mal instruidos y enseñándose eso, porque hasta ahí fue que se le dijo lo que se le dijo. Ahora viene la respuesta a la segunda interrogante. ¿Realmente se equivocan los profetas? Ya le dije que los profetas realmente no se equivocan. ¿Cómo usted, Nelson Cuarto Ángel, dice que los profetas no se equivocan con las evidencias ya dadas? Ah, muy bien. Resulta ser que los profetas tienen una vida normal como hombre y ellos juegan el papel de profeta cuando llevan un mensaje enviado directamente por Dios. Así que ellos, su diario de vivir, pueden hablar, interactuar, dar consejos, etcétera, etcétera, pero no necesariamente enviado directamente por Dios. Así que por lo tanto, el profeta, cuando habla como profeta, no se equivoca. Escuche bien. El profeta, cuando habla como profeta, no se equivoca. Pero el profeta, cuando está en su condición natural como hombre, él puede dar un consejo o decir, como ya vemos, y se puede equivocar. Como hombre, no como profeta. Es decir, es como Jesús jugaba dos papeles. Era Dios y era hombre. El profeta es normal, es profeta, pero también es hombre. Cuando es profeta, es como actúa por boca de Jehová. Pero cuando ya no está hablando directamente por boca de Jehová, porque el profeta no es 24 horas que está hablando por boca de Jehová, porque el profeta habla por boca de Jehová cuando tiene un mensaje especial enviado por Jehová. Así que por lo tanto es bueno tomar en cuenta esa parte. El profeta se puede equivocar como hombre. Esa es la respuesta a la primera interrogante. ¿Se equivocan los profetas? Sí, se equivoca, se puede equivocar cuando hablan como hombre. La respuesta a la segunda interrogante, ¿realmente se equivocan los profetas? No se equivocan cuando hablan como profeta. Así que por lo tanto, es bueno que usted entienda que nosotros debemos tener confianza en la voz y en los mensajes de los profetas. Natán, cuando estaba, ahora voy a recapitular, voy a volver hacia atrás, con Natán. Cuando Natán está ante David, David se acerca a Natán porque lo conoce como profeta. Y en ese momento él le hace una pregunta al profeta, pero el profeta está en su diario vivir. Y Natán como hombre le dio un consejo. Porque como él conocía que era un hombre conforme al corazón de Dios, era un buen rey, amado por el pueblo, y hacer un templo, pues no era mal, pues le dijo sí, porque él habló y respondió como hombre. Como hombre él se equivocó, pero no se equivocó como profeta. Que era lo que debió haber enseñado ese tal Vladimir Polanco en ese curso llamado laico, para que la iglesia fuera edificada. Pero ahí no fue edificada, ahí quien fue glorificado fue el diablo. Y ustedes me excusan, pero es la verdad. Así que por lo tanto, el profeta se equivoca cuando habla como hombre, y por ahí se equivocó cuando habló como hombre. Ahora tenemos a Elías. Va con una misión, un celo por Jehová. Antes que nada, permítame decirle, mire que el profeta Natán, volviendo hacia atrás, no dijo, así dijo Jehová, sí, construya la casa. Él no habló en nombre de Jehová. Él habló como hombre. Lo mismo pasó con Elías. Elías, al no ver nadie, él sacó una conclusión y pensó que él estaba solo. Y realmente estaba solo. En esa parte no se equivocó porque él estaba solo, porque no había nadie presente, porque estaban escondidos como unos cobardes. Y por lo tanto se equivocó en el contexto porque sí habían, pero estaban escondidos. Por lo tanto, Elías, ante este celo, habla como hombre y dice, y solo yo he quedado. Pero Elías no fue y habló como profeta y dijo, miren, Jehová me ha enviado, que ustedes han matado a los profetas.
y que solo yo he quedado y ahora quiere matarme. Él no fue a decirle eso en nombre de Jehová. Él simplemente hizo una expresión de algo que, de un entorno, de una situación que se estaba dando y una conclusión que él sacó. Así que nunca se le olvide. El profeta como hombre se puede equivocar, que es la respuesta a la primera interrogante, pero cuando habla como con nombre de Jehová o por boca de Jehová, no se equivoca. Ahora bien, en el caso del apóstol Pablo también pasa lo mismo. El apóstol Pablo, un hombre lleno de expectativa, al tener los privilegios de ser introducido al nuevo ministerio que reemplazó al sacerdotal, como ahora los 144,000 o cuarto ángel reemplazan al pastoral, dice la sierva de Dios, que el Señor tomará persona o comuna del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar, y él demostrará que no depende de gente dota ingreída, y que poco de ellos serán empleados. Pocos serán empleados, dice la sierva de Dios. Es decir, así como los pocos sacerdotes que valía la pena fueron empleados en el nuevo ministerio que era el apostólico, como José de Arimateo, Nicodemo, entre otros, asimismo los pocos pastores que valía la pena van a ser empleados en el nuevo ministerio llamado 144,000 o cuarto ángel. Y entonces el cuarto ángel, 144,000, se corresponderá con el apostólico y el pastoral se corresponderá con el sacerdotal. Estamos diciendo que el adventismo de hoy en día, el pueblo que fue levantado por Dios, está repitiendo la misma historia de Israel y ha caído en lo mismo. Y esto no va a avanzar más de ahí. Así que el apóstol Pablo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de la expectativa de la venida de Cristo Jesús, él creyó que Jesús iba a venir en breve, ahí mismo. Pero él como hombre temeroso de Dios, que ama a Dios, le dio un aliento a la iglesia. Dijo, no se preocupen que el Señor viene. Sí, ya no se preocupen por ese ser querido que se le está muriendo, porque el Señor que vendrá, el mismo que estuvo aquí con nosotros, que resucitaba a los muertos, Él viene, su poder no ha venido y lo va a resucitar. Y estuvo alentando a la iglesia, estaba hablando como hombre, dando un buen consejo. No estaba mal lo que estaba haciendo. Y no dejaba de estarlo. No estaba mal porque la intención era alentar. Pero había un error porque él no sabía, no conoce el signo, no sabía del gran conflicto y no sabía que dentro del gran conflicto el Señor no podía venir sin que antes se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por tanto el Señor tuvo que hacer una corrección. Así que mientras él estaba haciendo algo bueno, pero al mismo tiempo estaba incorrecto, pero él habló como hombre, pero ahora cuando el Señor lo llama y se le presenta, ahora él va y habla como apóstol, como enviado. Así que no se le olvide eso. En la primera respuesta él tiene razón, pero se equivocó. Tiene razón porque es cierto que como hombre sí, pero se equivocó porque debió haberle dicho a la iglesia que como profeta ellos no se equivocan y que tienen que tener cuidado para que no sigan siendo ministros de Dios, estén ministrando para el diablo y desorientando a la iglesia. Así que mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Aquí tenemos la respuesta a esa interrogante que usted vio ahí y que posiblemente se sintió motivado a ver este video y el por qué un título en dos interrogantes muy parecidos. Ya ustedes tienen la respuesta. En la primera respuesta sí se equivocan como hombre y en la segunda respuesta no se equivocan cuando hablan como profeta o hablan por boca de Jehová. Por lo tanto, confiemos en los profetas que Dios ha levantado en el canon bíblico y también en los escritos de Elena de White. No se olviden que Elena White tiene declaraciones donde ella habló muy bien de la iglesia adventista mientras la iglesia gozaba del favor de Dios, pero también tiene declaraciones donde ella no habla muy bien de la iglesia adventista a partir que la iglesia empezó y dejó de gozar del favor de Dios. Y la historia de la iglesia adventista está escrita con su principio y su final. Hay que estudiar el don profético sin una mente prejuiciada y guiado por el Espíritu Santo. Confiemos en nuestro profeta bíblico y el NY y también en lo que han de surgir, que tenemos un tema muy interesante también. No se pierda ese otro tema. Un tema que lo vamos a titular El profeta del cual no se habla y mucho menos se lo espera. Vamos a hablar de eso, que es bíblico es bíblico y también la sierva de Dios habla de eso. Así que no se pierda ese tema también. Pero el próximo que vamos a grabar a ustedes es la segunda parte de este video. Bendiciones, una vez más. Fue un placer para mí compartir este mensaje con ustedes, motivándolos a que confiemos en los profetas de Dios y que tengan claro que los profetas no se equivocan cuando hablan como por boca de Jehová, pero sí podrían equivocarse cuando hablan, en algunas excepciones, no siempre, cuando hablan como hombre.
Bendiciones y hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel. No se olvide de suscribirse si usted no se ha suscrito. Y si no se suscribe, se lo vas a perder. Y por último, no se olvide también de compartir, porque Dios no da luz a ningún hombre para que se quede con ella. Así que bendiciones y hasta la próxima.